Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a ver cómo podemos trabajar con SQL Server desde código utilizando procedimientos almacenados. En el anterior vídeo vimos cómo podíamos trabajar, conectarnos a SQL Server y cómo podíamos utilizar transacciones para actualizar datos en la base de datos. Y en este caso vamos a ver cómo podemos hacer el mismo trabajo, pero utilizando procedimientos almacenados que hemos creado previamente en la propia base de datos de SQL Server. Para empezar, lo primero que tendremos que hacer es definir el procedimiento almacenado en la base de datos. Para ello, como veis, estoy en el Management Studio de SQL Server y tengo la base de datos que utilizamos en el anterior video tutorial para trabajar con la tabla ejemplo, en este caso, que es la que utilizamos para conectar e insertar datos. Bien, la estructura de la base de datos, pues bueno, para los que ya manejáis SQL Server no tengo que explicar nada, para los que no, una vez hemos creado la base de datos, tenemos un apartado de tablas en el que veremos todas las tablas y podemos abrirlas y trabajar con ellas, ver los campos clave, el tipo de dato, etcétera, ¿vale? Y debajo de las tablas, en otra carpetita, que en este caso se llama programación, es donde tendremos los procedimientos almacenados. Bien, ¿cómo creamos un procedimiento almacenado? Pulsamos en la carpeta de procedimientos almacenados y con el botón derecho del ratón nos aparece el menú contextual en el que la primera opción que tenemos es nuevo procedimiento. Pulsamos en esa opción y la estructura básica del procedimiento ya nos las da el propio SQL Server, ¿vale? Bueno, este texto sobra, que es para explicar, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver los distintos apartados en los que de los que consta el procedimiento. Antes que nada, y para asegurarnos de que vamos a trabajar con la base de datos que nos interesa, aunque lo estamos creando dentro de la propia base de datos, pero nos vamos a asegurar y le vamos a poner la instrucción use y el nombre de la base de datos, de la base de datos, que en este caso es loterías. ¿De acuerdo? Cuando tengamos que especificar campos y nombres de la base de datos, lo haremos siempre entre corchetes. Y justo después, pues, la instrucción go para decir que continúe con la siguiente línea. Bueno, estas nos las crea directamente SQL Server, y este apartado, este que tenemos aquí en verde, que es a modo de texto simplemente indicativo, pues bueno, nunca está de más tener indicados pues quién ha creado el procedimiento, cuándo lo hizo y una breve descripción de qué va el procedimiento, sobre todo para que si en un futuro necesitamos una referencia, pues sepamos a quién nos tenemos que dirigir o cuándo se creó, etcétera, ¿no? O simplemente qué es lo que hace este procedimiento almacenado, ¿no? Nunca está de más. Vale, la fecha, hoy estamos a 7, por ejemplo, ¿vale? Y pues insertar datos, lo que sea, ¿vale? Bien, siguiente línea sería la propia línea en la que le vamos a decir que cree el procedimiento. Esta línea luego veremos más adelante cómo, una vez ya hemos grabado y ejecutado para que cree el procedimiento almacenado, hay una pequeña variación aquí. Ahora, luego lo veremos cuando ya lo tengamos creado. Esto, el nombre que le vamos a dar al procedimiento, en este caso es DBO, que es el usuario por defecto propietario de la base de datos, y el nombre que le vamos a dar, que va a ser inserta, por ejemplo, pues eso, ejemplo, ¿vale? Procedimiento de inserción para insertar dentro de la tabla ejemplo. Es una normativa que tengo yo para identificar fácilmente los procedimientos. En fin, vosotros usad la que os parezca más oportuna. A continuación, tenemos que añadir los parámetros con los que vamos a trabajar en
este procedimiento para acceder a la... bien sea para utilizarlo como filtro, ¿vale? Como condición de filtro a la hora de hacer una consulta o de actualizar un dato en la tabla, o bien sea como dato en sí, como parámetro que nos da el dato que vamos a actualizar, ¿vale? Hay que definirlos todos aquí. Entonces, aquí esto parece muy estrambótico, muy raro, y es mucho más sencillo de lo que a simple vista vemos. Paréntesis para indicar todos los parámetros, y pondríamos el primer parámetro, pues en este caso era, si no recuerdo mal, vamos a verlo aquí, las columnas, y veremos el parámetro y el tipo de dato. Pues fecha, que en este caso fecha es un nvarchar de 8 de longitud, ¿vale? Ya tendríamos el primer parámetro, ¿de acuerdo? Segundo parámetro, pues el segundo parámetro sería n1, que es un entero, ¿vale? Perdón, que me he dejado, acordaros que os dije en el anterior video tutorial, lo comenté, en este creo que no lo he dicho todavía. Los parámetros siempre se identifican con la arroba por delante, ¿vale? Arroba n2, que también es un entero, etcétera, etcétera, hasta el número total de parámetros o campos, en este caso, que queramos actualizar. Aquí los estamos definiendo todos, ¿vale? Aunque los definamos aquí, luego cuando construyamos la sentencia SQL, pues ya los colocamos en el sitio que nos interese, ¿de acuerdo? n5 entero y arroba n6, que también es un entero. Cuando ya hemos terminado, pues cerramos el paréntesis. ¿Veis? Tenemos definidos aquí todos los parámetros, ¿de acuerdo? Que vamos a utilizar. Bien, sigamos. Begin para que ejecute y justo debajo le vamos a decir cuál es la sentencia que queremos ejecutar, ¿vale? En este caso vamos a hacer un insert into, porque al igual que antes vamos a diferenciarlo poniendo esto de otra manera para identificar bien cuál es la cadena. De la misma manera que ejecutamos la consulta en su momento en el otro video tutorial, directamente la fuimos montando en el código, pues aquí ya la ponemos directamente, ¿vale? Y nos ahorramos tener que hacerlo en el código. Luego veremos en el código cómo tenemos que llamar al procedimiento. Tabla ejemplo. En este caso, puesto que estamos ya directamente sobre la misma tabla trabajando, no tenemos ni siquiera que especificar los campos con los que vamos a trabajar, ¿vale? Ponemos directamente los valores, values, y aquí es donde vienen ahora todos los parámetros que antes hemos indicado. Como en este caso va a ser un insert, pues no tenemos en este caso ningún parámetro que especificar como filtro, ¿vale? Lo vamos a poner uno detrás de otro para aquí no hay que indicar, perdón, aquí no hay que indicar ninguna longitud desde cajón, ni hay que indicar el tipo de datos, solo el parámetro, ¿vale? N3, N4, 5, N6, y con esto ya tendríamos montada la cadena para la sentencia SQL,
¿vale? Esto no nos hace falta. Vale. Básicamente la estructura sería esta. Con esto ya tenemos el procedimiento con la sentencia a ejecutar, la sentencia SQL a ejecutar. Este sería el procedimiento básico. Bien, tal como hicimos en el otro vídeo tutorial, una vez tenemos la cadena SQL y el procedimiento que vamos a lanzar, también nos interesa tener un control para asegurarnos de que va a ejecutarse todo como debe. Es decir, que si hay algún error a mitad de camino podamos echar marcha atrás y dejar la base de datos como estaba al principio, antes de lanzar el procedimiento. Entonces, de la misma manera que en el código, en el anterior vídeo tutorial, usábamos las transacciones y el control de esas transacciones para poder verificar que todo había terminado bien y validarlo, o en caso contrario, deshacer lo que habíamos hecho, pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? Pues de la siguiente manera. Entre el momento en que le estamos diciendo que empiece a hacer la sentencia, justo antes de empezar a hacer la sentencia, le vamos a añadir el set no count, ¿vale? Lo vamos a activar, que no empiece ahí a contar. Y aquí le vamos a hacer el begin try, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto es para capturar los errores, ¿vale? Hace un control de las transacciones, perdón, de los errores que se puedan producir. Como todo begin trans, o sea, como todo try catch, pues el try debe tener su end try y debe tener su catch. En este caso es un begin catch, ¿vale? Y un end catch. Con esto estamos controlando que si se produce algún error, pues lo capture, ¿vale? Y haga pues, lo que tenga que hacer en el caso de producirse un error. Entonces, hasta aquí ya tenemos el control de errores. Vamos a hacer ahora el control de las transacciones, ¿vale? Vamos a poner aquí un texto para indicarlo. Controla las transacciones para poder deshacer lo hecho. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Pues muy sencillo. Igual que hemos hecho un begin try para controlar los errores, vamos a hacer lo mismo pero en este caso para las transacciones. Vamos a arrancar el control de begin transaction, ¿vale? Con esto le estamos diciendo que vamos a controlar esa transacción y tenemos que validar, una vez ejecutada, tenemos que validar y confirmar que esa transacción se ha hecho bien, que no ha dado ningún error. ¿Cómo? Pues vamos a ponerlo aquí, confirma la transacción. De la misma manera que lo hacíamos en el código, pues algo muy parecido aquí. Commit transaction, ¿vale? Y aquí le decimos que si aquí no ha dado ningún error a la hora de hacer esta inserción de este valor, pues perfecto, valídalo, ¿vale? Y esto se queda hecho. Si da un error, ¿qué pasa? Se viene al catch, ¿vale? Se viene a begin catch. Y aquí, pues lo que tenemos que hacer es lo mismo que hacíamos en el código. Deshacer y dejar lo que haya hecho y deja la base de datos como estaba. Deshace lo hecho, ¿vale? Pues lo mismo. Un rollback, que el rollback, recordad que es la instrucción que se utiliza para echar atrás lo que se haya hecho en cuanto a la modificación de los datos en la base de datos, y esto echaría atrás la transacción, ¿vale? Bien, pues con esto tenemos montado el procedimiento almacenado entero, ¿vale? Veis que, bueno, aquí al final, como ya no tiene que continuar nada más, pues
Le ponemos un return para que se salga ya del procedimiento y lo finalice, lo termine. ¿De acuerdo? Usamos la base de datos en cuestión, aunque el procedimiento almacenado está dentro de ella, pero nos aseguramos de que con el use está asignando esa base de datos y vamos a trabajar sobre ella, ¿vale? Creamos el procedimiento, acordaros que ahora veremos que esto va a cambiar, al cual hemos llamado dentro del DBO, que es la base de datos en sí, es el usuario propietario de la base de datos, ins_ejemplo, ¿vale? Ins_ejemplo es el nombre que nosotros le hemos dado a este procedimiento almacenado, que va a tener esta serie de parámetros, ¿vale? Vamos indicando con la arroba, que es un parámetro, el nombre que le damos al parámetro, el tipo de dato que tiene y en este caso, los enteros no hay que marcar longitud, pero en los alfanuméricos sí, en el varchar. A ver, aquí daros cuenta de una pequeña diferencia. La base de datos de SQL Server no trabaja con string, ¿vale? Trabaja con nvarchar, que es un texto, es un campo de tipo texto, al cual hay que indicarle una longitud. Trabaja con char y trabaja con text. El text es lo que en Access se llamaba el campo memo, ¿vale? Tiene una longitud indefinida, no tiene límite y tanto como de la base de datos pues podéis meter en él, ¿vale? El nvarchar tiene una longitud máxima, que bueno, le podemos dar la longitud que queramos, pero tiene una longitud máxima. Y con la diferencia del char, en que el nvarchar utiliza el espacio que única y exclusivamente el espacio ocupado, es decir, si yo lo defino de 8 y meto un texto de 4 caracteres, él utiliza el necesario para esos 4 caracteres, ¿vale? No utiliza los 8. ¿De acuerdo? Bien, parámetros definidos y empezamos el control de errores, begin tran, empezamos el control de transacciones, begin transaction, y ya le decimos que empiece a ejecutar el procedimiento. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Pues la sentencia SQL va a ser inserta dentro de la tabla ejemplo, ¿vale? En la tabla ejemplo, los valores fecha N1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Él ya sabe cuál es la estructura de la tabla, que lo que sí debéis poner igual es el orden de los campos, el orden de los parámetros como el orden de los campos en la tabla, ¿vale? No me cambiéis el 1 en el sitio del 3, el 3 en el sitio del 6, ¿no? Porque entonces van a bailarse todos los datos. Eso es evidente, ¿no? Los parámetros deben estar en el mismo orden en el que están los campos en la tabla. ¿De acuerdo? Y luego ya el end para finalizar la ejecución de este procedimiento, el commit transaction para validar esa transacción y dar por buenos esos datos, que los confirme en la base de datos, y finalizamos el control de errores. Y luego el catch para capturar los errores que se hayan producido y en caso de haberlos, el rollback para echar atrás las posibles modificaciones que se hayan hecho en este procedimiento. Tened en cuenta que este procedimiento está ejecutando la actualización en la base de datos línea por línea, ¿vale? O sea, vosotros podéis meter este procedimiento dentro de un bucle for o de un bucle while, pero aquí en este caso al ejecutar el procedimiento estáis validando registro a registro. El rollback lo hará de este registro en concreto. En el ejemplo que vimos en el anterior video tutorial, ese control de transacciones se hacía para todo el bloque for, ¿vale? Para los 20 registros que estábamos añadiendo. Si queréis ver las dos maneras de hacerlo, pues mirad el otro video tutorial y veréis exactamente cómo lo hacíamos en el otro para controlar en bloque esa actualización. ¿No? Aquí en este caso sería registro a registro, ¿vale? Bien, ya tenemos el procedimiento, lo vamos a guardar, ¿vale? Perdón, lo vamos a guardar. En el momento en que lo ejecutamos la primera vez, la base de datos lo guarda dentro de los procedimientos almacenados, ¿vale? Vamos a venir abajo a los procedimientos para que lo veáis.
¿vale? En su primera ejecución, ¿veis? Comandos completados correctamente, esto es importante, consulta ejecutada correctamente, esto es importante, esto quiere decir que ha terminado bien. Si diera algún error, nos aparecería aquí abajo, ¿vale? Tendríamos que ver qué tipo de error ha sido el que se ha producido y subsanar. Tenemos que refrescar y veis, aquí tenemos el procedimiento. Si ahora lo cerramos, ya no hace falta guardarlo. Nos podemos salir tranquilamente porque ya lo tenemos aquí. Vamos a editarlo, ¿vale? Botón derecho, modificar. Y vamos a ver la diferencia que os decía. ¿Veis aquí? Aquí que antes nos ponía create procedure, ahora ya no hay nada que crear, ¿vale? Ya está creado. En el momento en que un procedimiento queremos modificarlo, pues ya es alter o update procedure, porque el procedimiento ya no hay que crearlo, ya se ha creado, ¿vale? Ahora es simplemente ejecutar, ¿vale? Ok, bien, esto va así, ¿de acuerdo? Bueno, ya lo tenemos, esto no hace falta grabarlo, ¿vale? Y si lo ejecutamos, pues claro, en este caso ahora nos va a pedir los valores para los parámetros, ¿vale? Vamos a ver cómo lo ejecutamos desde el código, ¿de acuerdo? Nos vamos a venir al Visual Studio. Este es el código que os comentaba del otro video tutorial. Y lo que vamos a hacer es ver, vamos a hacer una pequeña modificación sobre el código que ya teníamos para ver cómo vamos a ejecutar el procedimiento almacenado, ¿vale? Veis aquí cómo tenemos el control de la transacción, ¿vale? Vamos en este caso a crear otro botón, lo copiaremos del de insertar, por ejemplo, lo pondremos aquí mismo, pegar, ¿vale? Y le vamos a cambiar el nombre, lo vamos a llamar procedimiento. Porque aquí ya, como ya tenemos el control en el procedimiento, ya no tenemos que hacer tanto galimatías como habíamos hecho en el caso del otro código en el que sí que tenemos que controlar las transacciones. Vamos a venirnos al control y a revisar sus... Este lo borramos, que viene del otro, y creamos su propio evento. Su propio evento click. Vale. Primero, vamos a crear una cadena para controlar el error que pueda dar. Y la inicializamos directamente a blanco. Y vamos... En este caso vamos a hacerlo de otra manera, ¿vale? Bueno, el try catch evidentemente no se nos puede olvidar nunca. Esto es impepinable, no se nos puede olvidar nunca, ¿vale? Acordaros que en este caso, puesto que vamos a utilizar SQL, no se nos puede olvidar el SQL exception, que es el método con el que vamos a capturar las excepciones que vienen producidas por SQL, ¿vale? Y el resto que puedan ocurrir las capturaremos por el otro. De esta manera, si el error viene dado por SQL, podemos definir exactamente su descripción, su código, controlar los códigos, etc. ¿Vale? Bien. Vamos a utilizar un using en este caso para utilizar la base de datos. ¿Vale? Le vamos a decir que conexión es... Vale, es que no la he definido. Perdón, es que aquí es con carga. Con carga, ¿vale? La conexión es una SQL connection y vamos a utilizar como no, el string de conexión
que hemos capturado en el main window, ¿vale? Lo tenemos aquí, ¿vale? Hemos capturado del archivo de configuración de la aplicación, que lo tenemos aquí definido, en el cual hemos definido la cadena de conexión. Si no sabéis cómo va este tema, también os emplazo al anterior vídeo, en el que vemos cómo definimos el archivo para hacer la configuración de la cadena de conexión, cómo copiamos luego esa cadena de conexión, la incluimos aquí y recuperamos esa conexión para poder utilizarla aquí, ¿vale? Yo os aconsejo, si no sabéis muy bien cómo funciona este tema, que veáis primero el otro vídeo tutorial y luego veis este. Si no recuerdo mal, el anterior era el número 7, que es cómo se conecta a SQL Server y se utilizan transacciones. Y posteriormente, pues ya estoy creando este, para ver el tema. Bien. El using, ¿vale? Cerramos y así no se nos olvida luego. Primero, vamos a definir el comando que vamos a utilizar, ¿vale? SQL command y lo vamos a llamar command, ¿vale? Y siempre, siempre, siempre cuando lo creamos, salvo que lo vayamos a instanciar ya directamente, lo primero, null, porque si no nos van a decir, oye, esto está definido, pero no se ha utilizado, ni está asignado, ni está nada, ¿vale? Por lo tanto, nos daría error. Bien, siguiente paso, pues le vamos a decir al comando que, bueno, mira, vamos directamente a hacerlo aquí, ¿vale? New command, perdón, SQL command, y le vamos a decir que acordaros que en el anterior aquí habíamos puesto una cadena de conexión y en este caso no va a ser así. En este caso vamos a poner el nombre que le hemos dado al procedimiento almacenado, ¿vale? Que era ins ejemplo, ¿vale? En el anterior video tutorial, aquí en vez de esto, lo que hacíamos era montar una cadena SQL para la sentencia SQL con el insert, into, y aquí poníamos esa variable en la que habíamos almacenado toda esa sentencia. En este caso, directamente el nombre del procedimiento almacenado. Vale, ¿cómo diferenciamos aquí en el código que lo que vamos a utilizar no es una sentencia SQL que hemos montado nosotros, sino que es un procedimiento almacenado que tiene la base de datos, el SQL Server lo tiene definido ya en la base de datos. Bien, pues lo haremos de la siguiente manera. Vamos a poner aquí, indica el procedimiento almacenado, para que tal. Y ahora indicamos que lo que vamos a utilizar es un procedimiento almacenado. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente le decimos que el tipo de comando que vamos a utilizar es, ya veis que me sale por defecto la clase que tenemos que utilizar, y le decimos que es un procedimiento almacenado, ¿vale? Ahí tenemos la enumeración y entre los valores nos está dando el procedimiento almacenado. De esta manera estamos diciendo, esto que yo te he dicho aquí arriba que voy a utilizar es un procedimiento almacenado y él ya se irá a la base de datos a buscar este procedimiento almacenado para ejecutarlo. Pero, al igual que hicimos en el anterior ejemplo, en el anterior video tutorial, hay que asignarle los parámetros para decirle con qué valores vamos a trabajar, ¿vale? Pues command parameters add with value, que no voy a añadir el parámetro, voy a añadir el parámetro y el valor que va a tener ese parámetro, ¿vale?
Vamos a ahorrarnos tiempo, y puesto que ya lo teníamos aquí, y en el caso de los parámetros esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Lo vamos a copiar. Y así nos ahorramos tener que estar escribiendo todo esto, ¿vale? De todas formas, ahora lo repetimos para que lo tengáis claro. ¿Ok? Esto fuera y esto fuera. Bien. Volvemos aquí. Control X, Control V, ¿vale? El for para añadir 20 veces el... En este caso, ¿veis? Si nos interesa hacer esto, Control C y Control V, igual a nulo. Lo definimos arriba y aquí debajo simplemente reutilizamos el que ya tenemos. ¿De acuerdo? Bien. Aquí me ha dado por llamarlo de otra manera. Bueno, nos hubiera salido más a cuenta. No lo estoy cambiando todo de golpe porque si lo hiciera me cambiaría también la parte de arriba. Entonces vamos a cambiar solo el que nos interesa. Aquí no hay transacciones que asignar y por lo tanto pues nos sobra todo esto. Bien, después de los parámetros abrimos la conexión, que no se nos olvide. Abrimos la conexión, ejecutamos el comando, en este caso el procedimiento almacenado, y cerramos la conexión, ¿vale? Con carga.close. ¿De acuerdo? De esta manera, pues hemos definido el parámetro, hemos dicho que el ins_ejemplo es el procedimiento almacenado con el que vamos a trabajar, lo vamos a abrir con la conexión esta, le hemos dicho que es un procedimiento almacenado, hemos definido todos sus parámetros y luego lo lanzamos. Si hay algún error, pues lanzamos de forma manual una excepción para que corte directamente y no continúe lanzando más actualizaciones, puesto que ya nos ha dado un error y lo que nos interesa es cortarla. ¿De acuerdo? Errores. Pues lo mismo, cerramos la conexión y en este caso, como veréis, no hay ningún rollback aquí porque el rollback lo está haciendo directamente el procedimiento almacenado, de la misma forma que está haciendo la validación con el commit directamente en la base de datos en el procedimiento almacenado, ¿vale? Y aquí lo mismo, cerraríamos por si estuviera abierta. Lo lógico es que aquí ya no estuviera abierta, ¿vale? Porque si ha dado un error, pues, bueno, sí, puede ser en los parámetros, en la asignación o cualquier cosa esta, ¿vale? Dentro del código. ¿Vale? De todas formas, en ambos casos la cerramos. Actualizamos el mensaje para que lo veamos en pantalla si era un error. Y con esto, ya veis que son 4 líneas. Aquí en principio la he creado, pues bueno, no nos hace falta. Yo ya lo hago de forma automática siempre. Bien, con esto sería más que suficiente. ¿Qué es lo que nos toca hacer ahora? Pues vamos a lanzarlo y vemos qué es lo que hace exactamente. A ver, me acabo de dar cuenta de una cosa, que es que me ha creado aquí, vale, ¿por qué? Porque no le he cambiado el nombre al botón. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a llamarlo button procedimiento, por ejemplo, y vamos a copiar todo este código
que llega hasta aquí. Control C. Vamos a borrar el método aquí y lo vamos a crear nuevo. Vale. Y lo pegamos aquí. Y este procedimiento, que es el que ha salido ahí con un nombre raro, lo borramos. Vale, le damos aquí todo lo que hemos hecho. Guardamos y lanzamos. Comprobamos primero, para que lo veáis, que la base de datos ejemplo, que es la que vamos, perdón, la tabla ejemplo, que es la que vamos a utilizar, está vacía, ¿vale? No tiene ningún dato, tiene los campos que le hemos definido en el procedimiento. Y lo que vamos a hacer en este caso es pulsar directamente procedimiento para ver qué es lo que nos hace. Bueno, no le hemos puesto ningún mensaje, no nos ha dado ningún mensaje de que ha empezado, ha terminado o lo que sea, pero si lanzamos aquí, veis, ya hemos ejecutado el procedimiento almacenado y tenemos nuestros 20 registros creados. ¿De acuerdo? De la misma forma que lo haríamos en el otro lado, con una sentencia SQL desde el código, aquí lo hemos hecho con un procedimiento almacenado. ¿De acuerdo? Pues espero haberos por lo menos ayudado un poco a entender cómo funcionan y cómo podemos crear un procedimiento almacenado, y a que os invito a que cualquier cosa que se os ocurra que pueda ser interesante, pues aquí estoy para echaros una mano, incluso si lo consideráis oportuno, pues creamos un video tutorial para que pues vea la gente, vosotros o quien sea, vea paso a paso cómo podemos hacerlo. Suscribiros al canal, estaréis informados de cada vídeo que vaya colgando, y nada, aquí me tenéis como siempre para lo que haga falta. Gracias por vuestra atención y os espero en el siguiente vídeo. Hasta luego.